resistencia eléctrica, la definición de la ley de Ohm, la relación que existe entre estos dos, algunos ejemplos y las aplicaciones de la ley de Ohm. Bien, la resistencia eléctrica es una propiedad física que tienen algunos materiales de impedir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, la resistencia lo que hace es medir qué tanta cantidad de energía se pierde en forma de calor al momento del paso de la corriente eléctrica o de los electrones por lo que viene siendo el material conductor o por un circuito. La fórmula que utilizamos para la resistencia es R es igual a V entre I, donde R indica la resistencia que se mide en ohmios, la V indica voltaje que se mide en voltios y la I es corriente eléctrica que se mide en amperes. Algunos factores que indican que inciden en lo que viene siendo la resistencia son el material del que está hecho por donde pasa la corriente. Los materiales pueden ser conductores, que son los que permiten un buen paso de corriente, semiconductores, que reducen el paso de corriente, y aislantes, que son los que no permiten el paso de corriente. Entonces, depende del material, de las dimensiones de este material y de la temperatura. La ley de Ohm es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia del potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En palabras más llanas, la ley de Ohm lo que hace es indicar la relación que existe entre la resistencia, la corriente eléctrica y el voltaje. La fórmula de la ley de Ohm es V, voltaje, es igual a corriente por resistencia. Y algunas limitaciones que tiene esta ley es que solo puede ser aplicada a materiales o a componentes en donde la relación entre la corriente y el voltaje sea completamente lineal. Este comportamiento se conoce como óhmicos. Los materiales que tienen ese tipo de comportamiento son materiales óhmicos. En esta imagen podemos ver un triángulo con los tres elementos que contiene la forma. Eso se conoce como el triángulo de Ohm y lo que nos ayuda es con los cálculos. Al momento de utilizar esto, lo que hacemos es tapar el elemento que estamos buscando. Si estamos buscando resistencia, tapamos la R y los dos elementos que nos quedan libres son los que vamos a utilizar para buscar esto. Si los elementos, como en este caso, que si tapamos la R, que era V entre I, quedan encima del otro, uno del otro, se divide. En ese caso sería voltaje entre corriente. Si estuviéramos buscando el voltaje, tapamos la V y nos queda I por R, pues como quedan uno al lado de otro, pues se multiplica. Entonces, partiendo de ahí, la relación entre la ley de Ohm y la resistencia. De por sí, si estamos hablando de ley de Ohm, ya estamos hablando de resistencia, por lo que esta indica que es la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces, partiendo de ese conocimiento, podemos indicar dos relaciones en lo que viene siendo la ley de Ohm y la resistencia. La primera es que la corriente en un circuito aumenta cuando se incrementa el voltaje sin cambiar la resistencia. Eso se da debido a que, si vemos la fórmula, en el despeje quedaría I es igual a V entre R. Entonces, como la corriente va a quedar directamente proporcional al voltaje, si se aumenta el voltaje pero no se cambia la resistencia, la corriente va a aumentar. Entonces, la otra es que la corriente en un circuito disminuye cuando se incrementa la resistencia sin cambiar el voltaje. Entonces volvemos a la imagen y vemos que si estuviéramos buscando, si tenemos la fórmula que I es igual a V entre R, si aumentamos la resistencia, como la corriente y la resistencia son indirectamente proporcional, al momento de aumentar la resistencia, la corriente va a disminuir, porque son inversamente proporcionales. Entonces podemos ver esta imagen donde tenemos un ejemplo, que es que tenemos el voltaje que está tratando de empujar la corriente, que viene siendo la persona que está tratando de empujar, como dice Ampere. El voltaje está tratando de ejercer fuerza sobre la corriente, y la resistencia, que viene siendo la persona que está tratando de impedir el paso, pues está impidiendo el paso de la corriente. Bien. Las aplicaciones de la ley de Ohm. Tenemos que la ley de Ohm tiene diferentes aplicaciones, como que vienen siendo los campos eléctricos y de electrónica, y entre ellos podemos mencionar el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos, los cálculos de potencia, la seguridad eléctrica, las electrónicas y comunicaciones y lo que viene siendo la electroquímica.
Bien. Para el ejemplo, yo utilicé esta imagen porque tenemos porque nos muestra el triángulo de Ohm y también nos muestra como un pequeño circuito donde nos indica el voltaje, que viene siendo pues ya la corriente total, el paso de la corriente que nos indica con la I y la flechita en la como se mueven en la dirección del circuito. Tenemos la resistencia que está representada con estas rayitas porque eso indica la oposición al paso de la corriente y pues tenemos eso. También tenemos las tres fórmulas, o sea, las tres variantes de la fórmula de pues, la ley de Ohm, que viene siendo voltaje, que sería igual a corriente por resistencia, corriente eléctrica, que sería igual a voltaje entre resistencia, que ahí se explica lo que estábamos hablando anteriormente de una relación, de las dos relaciones que hay entre la ley de Ohm y la resistencia, y la resistencia que sería igual al voltaje entre la corriente. Entonces, ya para concluir, tenemos que para comprender la relación entre la resistencia eléctrica y la ley de Ohm, eso nos permite ver cómo la electricidad, aunque es invisible, tiene maneras de ser impredecible, pero también lógica. La resistencia, lo que nos ayuda a entender, vamos a decir, la oposición al paso de la corriente y qué tanta energía se pierde en ese momento. También tenemos entonces la ley de Ohm que nos explica la relación entre voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Esta ley no solamente es una fórmula matemática, sino una herramienta que nos ayuda a diseñar, analizar y mejorar los circuitos eléctricos que usamos a diario, desde un simple cargador hasta un sistema de energía completo. Al estudiarla no solamente aprendemos física, sino que también aprendemos a ver cómo pequeñas variables pueden influir en sistemas.